Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un documento oficial paraguayo, Así es. la Gaceta Oficial número 225 de Asunción del 30 de septiembre de 2025. Puede sonar un poco árido, pero creo que esconde cosas interesantes. Sí, totalmente. Y nos vamos a meter de lleno en una ley que aparece ahí, la ley número 7540. Ajá. Y a través de ella vamos a ver, cómo un terreno municipal cambia de estatus, por qué, y qué nos dice eso de la gestión, digamos, urbana y los procesos legislativos en Paraguay. Todo basado solo en este documento, ¿eh? Exacto. La idea es entender bien el propósito, las implicaciones de esta ley. Sobre todo una palabra clave que aparece: desafectación. ¿Qué es eso? ¿Qué significa para un inmueble particular en Fernando de la Mora? Vamos a ver. Vamos a desglosarlo. Bueno, empecemos por ahí, por el centro del asunto. La ley 7540. El título ya es bastante directo, ¿no? Por la cual se desafecta del dominio público al dominio privado municipal. Suena muy técnico. Sí, lo es. ¿Podemos explicarlo en un lenguaje más simple? ¿Qué es desafectar? Claro. A ver, imagina que el municipio tiene bienes para uso de todos. Una calle, una plaza, un espacio abierto, ¿sí? Entendido. Bienes públicos. Eso, bienes de dominio público. Y como son de uso común, pues no se pueden vender así nomás. Tienen muchas restricciones. Lógico. Bueno, desafectar es el acto legal que le quita esa característica. Le quita lo de uso público. El terreno sigue siendo del municipio, ojo, pero ahora es dominio privado municipal. Ah, entiendo. Cambia la etiqueta, digamos, de público a privado municipal. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido práctico? Si el terreno ya es del municipio, ¿para qué este cambio? Buena pregunta. Es que ese cambio a dominio privado municipal es en realidad el paso que se necesita sí o sí para que el municipio pueda hacer otra cosa con ese bien. ¿Cómo qué? Principalmente para poder venderlo o transferirlo legalmente de alguna forma. Ajá. Un bien de dominio público, por ser de uso común, es muy difícil de vender. Al pasarlo a dominio privado, se abre esa posibilidad. Esta ley entonces lo que hace es preparar el terreno, literalmente, para poder hacer algo después con ese inmueble específico. Tiene lógica. Es como si le cambiaran el permiso de uso a nivel legal, ¿no? Para habilitar otra acción. Exacto. Bien. Entonces, hablemos de ese inmueble. La ley parece muy precisa al respecto. No deja dudas. No, para nada. Y tiene que ser así. En estos casos, la precisión es fundamental para que no haya ninguna confusión legal después. Claro. La ley dice que es una parte, una fracción de una propiedad más grande, la finca número 5864, y le da su propia identificación catastral, que es como el número de cédula del terreno, ¿no? La cuenta corriente catastral número 2707121. O sea, súper identificado. ¿Y la ubicación? ¿Dónde queda? También lo dice clarito. Barrio Domingo Sabio, distrito de Fernando de la Mora. Esto es en el departamento central. Una dirección bien concreta. Perfecto. Ya sabemos cuál es y dónde está. Ahora, ¿qué dice la ley sobre cómo es? El tamaño, con quién limita. Esos detalles que ayudan a imaginarlo. Sí, la ley es bastante detallista en eso. Describe un lote que parece ser bastante regular, como un rectángulo. A ver. Dice que al norte tiene 12 metros de frente y da a la calle Sargento I Vicente González. 12 metros. Ok. Al sur, que sería el fondo, también mide 12 metros y linda con otro lote, un vecino. Bien, 12 de ancho. ¿Y de largo? Los costados, dice, miden 26 metros cada uno. El del este linda con otro lote vecino y el del oeste da a otra calle, la calle Muñoz. Entonces es un terreno de 12 por 26 metros. Exacto. Si calculo rápido, 312 metros cuadrados. Eso mismo. No es gigante, pero tampoco es un pasillo. Veo que hasta mencionan coordenadas geográficas. ¿Eso es normal? ¿Tan específico? Sí, es una práctica que se usa cada vez más. Y es muy buena, la verdad. Para identificarlo sin ninguna duda, ¿viste? Especialmente en ciudades, donde los límites a veces son medio confusos. Claro. La ley da coordenadas usando el sistema UTM, WGS 84 para la zona 21,
Pone un par de puntos con sus coordenadas este y norte con muchos decimales. Mucha precisión. Sí, no vamos a leer los números ahora, pero el punto es que buscan que quede definido técnicamente sin lugar a interpretaciones sobre qué pedazo exacto de tierra es. Es para blindar la operación legalmente, digamos. Clarísimo. Precisión total. Y ahora llegamos a lo que me parece que es el core, el corazón de la intención de esta ley. Dice textual que la desafectación es para su posterior transferencia a título oneroso a favor de su actual ocupante. A ver, expliquemos esto, porque acá parece estar la historia humana detrás, ¿no? Totalmente. Esa frase nos dice el propósito final. A título oneroso. Eso es lenguaje de abogados para decir que no va a ser gratis. Que hay que pagar. Exacto. Que implica un pago, una contraprestación. En criollo, se va a vender. Ok, no es un regalo, es una venta. ¿Y a quién? ¿Por qué no dice que se subasta o algo así? Justamente, ahí está la otra parte clave, a favor de su actual ocupante. O sea que, Esto nos dice algo importantísimo. Ya hay alguien viviendo o usando ese terreno municipal. claro, La ley no busca ponerlo en el mercado general, sino vendérselo específicamente a la persona o la familia que ya está ahí. wow, eso cambia todo. No es que están vendiendo un terreno baldío sin más. Están buscando regularizar una situación. Una ocupación que ya existía. Exactamente. Ese es el punto. Es un mecanismo legal que se usa mucho, en varios lugares, para resolver situaciones de gente que vive hace tiempo en terrenos fiscales o municipales. Gente que quizás ocupó un espacio que sobraba o un pedazo de calle. Claro, o un área que no tenía un uso claro, y bueno, construyeron su vida ahí. Esta ley es la herramienta formal que le permite al municipio venderles legalmente esa porción de tierra que ocupan. Les da seguridad jurídica. Entiendo perfectamente, es una forma de formalizar la tenencia para gente que ya está ahí. Entonces, con esta ley, el municipio tiene, digamos, luz verde para empezar a venderle a esa persona. Así es. Pero, ¿y la plata? El dinero que el municipio recibe por vender ese terreno, ¿lo puede usar para cualquier cosa? Pagar sueldos, arreglar calles. Ajá. Y acá la ley mete otro punto muy interesante y específico. El artículo 2 es muy claro. Dice que la plata que se recaude por vender este inmueble en particular Sí, será destinado exclusivamente para la compra de lotes para espacios verdes o plaza. exclusivamente. O sea que no va a la bolsa general del municipio. Nada. No puede ir a gastos generales ni a tapar otros agujeros. Tiene un destino fijo. ¡Qué interesante! Es lo que se llama una afectación específica de fondos. La plata de este terreno se tiene que reinvertir sí o sí en comprar otros terrenos para hacer o mejorar espacios verdes públicos. Dentro del mismo municipio, claro. Es como un círculo o un canje, casi. Algo así, sí. Se regulariza una situación privada y con esa plata se genera un nuevo bien público para todos. Para la comunidad. Me parece un mecanismo muy bueno, la verdad, porque ata la solución de un caso particular a un beneficio para todos, algo tangible como más plazas o parques, y evita que esa plata se pierda en el presupuesto general. Sí, es una forma de asegurar un beneficio colectivo. Bueno, ahora cambiemos un poquito el foco. ¿Cómo es que una decisión sobre un lotecito en Fernando de la Mora llega a ser ley nacional? Sancionada por el Congreso, promulgada por el presidente. La Gaceta que estamos viendo nos cuenta esa parte del viaje también, ¿no? Sí, el documento mismo es testigo de la última parte de ese camino legislativo. Nos muestra que esto no fue una decisión de un día para el otro, ni de una sola persona o entidad. Claro. El proyecto de ley tuvo que pasar por el Congreso Nacional. Primero, dice la Gaceta, lo aprobó la Cámara de Diputados y da la fecha, 23 de abril de 2025. Primer paso superado. ¿Y después? Después el proyecto siguió a la otra Cámara, la de Senadores, que también lo estudió y lo aprobó. La fecha de aprobación del Senado es el 19 de agosto de 2025. O sea, las dos cámaras le dieron el ok. Exacto. Y cuando las dos cámaras lo aprueban, se dice que el proyecto está sancionado por el Poder Legislativo. La ley misma menciona que esto sigue lo que dice el artículo 211 de la Constitución paraguaya. Sancionado por el Congreso. Eso ya es ley. Casi. Falta un paso clave, que intervenga el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Ajá. Una vez que el legislativo lo sanciona, se lo mandan al presidente, y él puede hacer dos cosas. Promulgarlo, o sea, aprobarlo y ordenar que se cumpla. O vetarlo. Rechazarlo. Exacto.
¿Y qué pasó acá? ¿Quién le dio el sí final y cuándo? La Gaceta lo dice clarito. El presidente de la República de ese momento, Santiago Peña Palacios, junto con su ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, firmaron la promulgación, La fecha. el 22 de septiembre de 2025. Con esa firma del presidente, el proyecto se convirtió oficialmente en la Ley número 7540 de la República del Paraguay. Ahí nació la ley. Ahí mismo. Y en ese mismo acto, se ordenó que se publicara en el registro oficial, que es justamente esta Gaceta oficial que estamos analizando. O sea, la publicación en la Gaceta es como el último sello, lo que hace que todos la conozcan y que empiece a regir. Exactamente. Por eso es tan importante la Gaceta. Y como prueba de todo el camino, en el documento también están las firmas de los presidentes de las cámaras del Congreso cuando se sancionó: Raúl Latorre Cañete por diputados y Silvio Ovelar por senadores, con sus secretarios parlamentarios. Todo el recorrido queda registrado. Queda clarísimo el camino institucional. Ahora, para entender un poco mejor este documento en sí, la Gaceta Oficial número 225, ¿qué otras cosas se publican acá? Además de leyes como esta. ¿El documento nos da alguna pista? Sí, el sumario o el índice que viene al principio te da una idea general y te confirma que la Gaceta es mucho más que un listado de leyes. Tiene una sección importante de avisos y anuncios. ¿Avisos? ¿De qué tipo? ¿Publicidad? No publicidad comercial de productos. Son avisos legales, administrativos, que son obligatorios publicar. Ah, ok. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en esta edición en particular, vemos avisos de distintos tipos de empresas. Sociedades anónimas. Menciona a Axi Group S.A., Ginove Paraguay S.A., Radio Itapúa S.A., y también sociedades de responsabilidad limitada, como DAFA S.R.L., Cafini Paraguay S.R.L. ¿Y qué anuncian estas empresas en la Gaceta Oficial? ¿Para qué? Anuncian cosas importantes de su vida como empresa, que necesitan ser públicas para tener validez legal frente a otros. Por ejemplo, cuando se crea una nueva empresa. La Constitución. Exacto. O cuando modifican sus estatutos, sus reglas internas, o cuando convocan a asambleas de accionistas o de socios para tomar decisiones importantes. Las asambleas ordinarias, las anuales o las extraordinarias para temas puntuales. Entiendo. O sea que la Gaceta es como el boletín oficial del Estado, donde se publica todo lo que tiene que tener carácter público y legal, desde leyes hasta, bueno, la vida de las empresas registradas. Precisamente. Es el vehículo formal para un montón de comunicaciones oficiales del Estado y también de actos privados que la ley exige que se hagan públicos. Para abogados, empresarios, contadores, leer la Gaceta es fundamental para estar al día. Claro. Y veo también un detalle recurrente, un lema en la cabecera. Ah, sí. Sesquicentenario de la Epopeya Nacional, 1864-1870. ¿Qué significa eso? Bueno, eso simplemente pone la publicación en un contexto de conmemoración nacional en Paraguay, recordando un periodo histórico importante, la Guerra de la Triple Alianza. Es un elemento simbólico que aparecía en los documentos oficiales de esa época. Entendido. Bueno, creo que hemos recorrido bastante bien esta Gaceta y sobre todo la Ley 7540. Si tuviéramos que resumir, ¿qué es lo más importante que sacamos de este análisis? Yo diría que lo central es ver cómo un documento así, tan formal, tan técnico, en realidad registra una decisión con muchas caras, ¿no? Sí. Por un lado, la cara legal, el cambio de estatus de un terreno, de público a privado municipal. Por otro, la cara social, esto de regularizar la situación de alguien que ya vivía ahí. La historia humana que decíamos. Exacto. Y finalmente, la cara de política urbana, la obligación de usar esa plata para crear nuevos espacios verdes para todos. Y además vimos toda la maquinaria institucional funcionando, ¿no? Las dos cámaras del Congreso, el presidente, la publicación en la Gaceta, todo el proceso democrático y administrativo para una ley muy específica. Me parece increíble cómo algo tan local, un lote en Fernando de la Mora, necesita de todo ese andamiaje nacional. Totalmente. Y eso demuestra que hasta las decisiones que parecen más chicas o locales están dentro de un marco legal y constitucional mucho más grande. Cierto. Y también resalta la importancia de que estas cosas se hagan con transparencia y formalidad. La precisión al describir el inmueble, la claridad en decir a dónde va la plata, todo eso busca dar garantías, evitar que se hagan cosas raras, ¿no?
Sin duda. Bueno, para ir terminando nuestra exploración de hoy, ¿qué reflexión final o qué pregunta podríamos dejar ahí picando, como se dice? Algo que nos haga pensar más allá de este caso puntual, pero basado en lo que vimos. Se me ocurre que esta ley nos muestra muy bien una tensión que siempre existe en cómo se maneja el suelo en las ciudades. ¿Cuál tensión? Por un lado, está la necesidad de regularizar situaciones informales, de darle seguridad a la gente que, bueno, construyó su casa en terrenos públicos o fiscales. Sí, una necesidad social clara. Pero por otro lado, está la necesidad de cuidar y de crear bienes públicos, como los espacios verdes, que son fundamentales para que la vida en la ciudad sea mejor para todos. Es un equilibrio difícil, ¿no? Vender un bien público, aunque sea para regularizar, para poder crear otro bien público. Exacto. Esta ley nos muestra una manera de intentar hacer las dos cosas, de conciliar esas dos necesidades. Pero la pregunta más grande que queda ¿es esta la mejor forma? ¿Hay otras? ¿Con qué frecuencia se desafectan bienes públicos en nuestras ciudades? ¿Y siempre es para un fin como este, de beneficio público? O a veces. O a veces priman otros intereses, ¿no? Nos invita a mirar con más cuidado cómo se decide qué hacer con el suelo urbano, que es un recurso cada vez más valioso y escaso. ¿Cómo nos aseguramos de que esas decisiones sirvan de verdad al interés general a largo plazo? Es una conversación importante, creo yo, que va mucho más allá de esta Ley 7540. Definitivamente. Una excelente pregunta para seguir pensando.